Tengo una pregunta para ti, Emilio. A ver, vamos a ver. ¿Qué es peor? ¿Un error por racismo o un error por no tener bien empapado el contenido que se está tratando? A ver, o sea, lo que me estás preguntando es cagarla porque eres un racista o cagarla porque no te has estudiado bien lo que tienes que estudiar, ¿no? Sí, pero un racista así muy suave, ¿no? Tiene toda su explicación, ¿eh? ¿Qué sería peor? A ver, siempre a ver, depende del contexto, evidentemente. Si eres un periodista que no te has preparado bien una intervención, eso te deja en mal lugar, ¿no? Sin embargo, si es un microrracismo, ¿no? Es más vergonzante en el momento, pero quizá más excusable. Si se atenta contra tu deontología periodística porque no te has estudiado bien un tema, eres un capullo y eres un mal profesional. Pero si eres un poco racista, igual viene pues por herencias culturales difícilmente evitables en algunos casos. Entonces, ahora quiero que me introduzcas cuál es la cagada que me he metido yo por racista o por no haberme preparado las cosas. No. Es mía. Ah, es tuya, a ver mía. ¿qué has hecho? Pero bueno, yo voy a abrir una tercera vía, ¿no? En el anterior podcast, hablando de directores internacionales que habían recibido nominación al Oscar, Sí. dije que Park Chan-wook había sido nominado al Oscar a Mejor Director. Ah. Entonces aquí la pregunta es, un dato que no es cierto. Entonces la pregunta es, ¿confundí a Park Chan-wook con Bong Joon-ho, director de Parásitos? ¿O sencillamente se me fue? Pero un momento. Yo la tercera vía que tengo... ¿Park Chan-wook sí. está nominado por algo? A ver, Park Chan-wook, y aquí es la tercera vía que quiero abrir, creo que ha tenido alguna vez como una nominación fantasma, que es esa nominación que tú en tu cerebro interiorizas de que le nominaron, Sí. pasa sobre todo con los actores, y luego cuando miras, sobre todo la Wikipedia, dice, no, que no le nominaron. Y yo tenía interiorizado que a Park Chan-wook le habían nominado, creo que por La doncella de Handmaiden, ¿no? Se llama. Sí, Handmaiden, La sí. doncella. Exactamente. Y luego, revisitando, comprobé que no, que había estado en muchos premios y tal, pero que no había tenido nominación al Oscar. Entonces dije, ¿es una nominación fantasma? ¿Es que se me ha pasado? ¿O es que lo he confundido con Bong Joon-ho? Yo creo que es un mix, ¿eh? No vamos a entrar en el racismo porque yo creo que tú, dentro de lo que cabe, eres una persona que controla mucho de cine coreano. O era japonés, o era chino, o es todo asiático, porque lo metes todo en el mismo bloque. Es racista, Pablo. No, porque encima es una circunstancia particular porque precisamente yo he sido trendsetter en pocas cosas en mi vida. Pero si en algo he sido trendsetter, ha sido en cine coreano. Claro. Porque yo puedo decir, me puedo poner en modo snob de yo veía cine coreano antes de que molara. Porque yo veía Old Boy, Crónicas de un asesino en serie, a principios de los 2000, cuando pirateabas con el emule y tal, me descargaba películas coreano cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Entonces, casualmente, tener esa cagada, yo lo voy a achacar, ¿vale? Ni una cosa ni la otra, yo lo voy a achacar a la nominación fantasma, que es eso. Cuando piensas que tal director, tal actor, actriz ha sido nominado y luego dices, no. Eso pasa sobre todo con Tom Hanks en alguna nominación que dices, que no lo nominaron. Es decir, hemos entrado en el podcast empezando porque quizá seas racista y terminando por seguro que eres un pirata. Fantástico. Muchas gracias por dejarlo claro, Moloco. Vienes de una época un tanto turbia, pero ya te has moderado. Correcto. Sí, bueno, a principios de siglo era Ley Salvaje. Ley Salvaje. En este episodio nos metemos de lleno en la industria del cine para hablar de uno de los estudios con el mayor legado de toda la historia de Hollywood. Desde la saga del Padrino hasta la franquicia Transformers, pasando por Misión Imposible con Tom Cruise a la cabeza. Hablamos de Paramount Global. El gran estudio, una de las grandes majors, cuelga el cartel de Se Vende. Esto es El Juego de Meghan. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Meganers? Bienvenidos una vez más aquí a El Juego de Meghan. Como siempre, al otro lado de la península ibérica está mi amigo y compañero Pablo Moloco. Pablo,
tengo muchas ganas del podcast de hoy porque aparte de que volvemos a la industria, que quizá creo que a mí me gusta más que a ti a veces, pero este es un tema que hemos tocado mucho y ¿sabes por qué me gusta traerlo a colación? Porque tal y como decías tú de los coreanos, ¿no? Que fuiste trendsetter, nosotros fuimos trendsetter en hablar de los tejemanejes de Hollywood, ¿no? Y de estas rivalidades familiares que hay por el poder, por el control de las grandes compañías y de los grandes estudios, que es algo que ahora todo el mundo es como súper experto porque han visto Succession. Pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con Succession precisamente, ¿te acuerdas? Correcto. Nosotros, antes de la pandemia, ya hicimos varios podcasts que los oyentes lo pueden buscar, hablando de Paramount, de la familia Redstone, de Viacom, de nombres que ahora vuelven a la palestra por lo que vamos a contar. Y nada, yo contento de volver a la industria un sábado a la 1 del mediodía, aquí en casa encerrado, hablando de industria. Desde luego soy un ganador en la vida. Es un triunfador, moloco. Que, a ver, una de las cosas que vamos a hacer, por supuesto, es repasar otra vez, un poco por encima al menos, lo que es la historia de Paramount, ¿no? Y cómo hemos llegado a este punto que de repente pues, hay una mujer que se llama Shari Redstone. ¿Quién cojones es Shari Redstone? ¿Por qué está vendiendo Paramount Global, este imperio que toca los mundos de la producción cinematográfica, la televisión y luego también las plataformas de streaming? Y después también vamos a hablar un poco de quiénes son los posibles compradores, ¿no? Porque esto es una nueva transformación en lo que es el reparto de poder en Hollywood. Y incluso yo creo que no habíamos visto una consolidación dentro de la industria de esta magnitud desde las compras de los 80 y los 90, ¿no? Que también hemos hablado en multitud de ocasiones en ese pasado con tanto movimiento. En su momento, por ejemplo, Disney también, que tuvo muchísimos altibajos en esa época y no encontró esa temporada un poco más próspera continuada hasta la llegada de Bob Iger en el año 2000 y pico, 2010 igual. Entonces, en esta ocasión, Paramount Pictures... En realidad Paramount Global es como se llama y luego explicaremos un poco más por qué se llama Paramount Global, que esto es algo bastante reciente. De hecho, desde la última vez que hicimos podcast no se llamaba así. Pero, Moloco, tú decías El Padrino, hablabas de Transformers. ¿Cuál es el legado de Paramount? Porque Paramount en realidad, o sea, nos tenemos que tirar a primeros del siglo XX para conocer su historia, pero ha dejado unas películas eternas y además sigue teniendo acuerdos de producción con gente bastante tocha del mundo de Hollywood. Sí, yo, bueno, he querido hacer la broma con Transformers, pero la verdad es que tiene títulos que son parte de la historia del cine. Si me permites, Emilio, para contextualizar lo que puede significar esta fusión en caso de que finalmente se produzca, hay que contextualizar el tema de las majors. Al final, actualmente tenemos 5 grandes majors, que son estudios que han estado desde los orígenes de Hollywood, que serían Universal, Paramount, Sony, que Sony era más allá, más a través de Columbia, Sí. Disney y Warner Bros. Tenemos estos 5 grandes estudios. Entonces vamos a hablar de que uno de estos grandes 5 estudios, que es Paramount, puede ser absorbido por otro de los grandes estudios, que es Warner Bros. O sea, esto es algo histórico y que va a redefinir muchas cosas en la situación actual de Hollywood, que va a repercutir a nivel de empleos, a nivel de muchas cosas. Sí. Pero bueno, antes de ir de ahí, yo quería contextualizar que estamos hablando de 2 de las grandes, 5 grandes majors del panorama hollywoodiense. Títulos, ¿qué es lo que me pedías? Pues bueno, además de la broma que he hecho al principio de Transformers y de Titanic y El Padrino, pues a nivel de sagas serían 2 grandes sagas como es Misión Imposible y Star Trek, que estuvieron primero como series en los años 60 y luego ya como franquicias cinematográficas. Pero bueno, también hay que decir la rama a nivel de distribución de Paramount, que ha estado también detrás de títulos que evidentemente a priori no los producen ellos, pero por medio de la distribución también ha sido muy importante. Pero si quiere que te diga títulos, por ejemplo, Iron Man. Bueno, Recordemos claro, que antes de que la absorbiera Disney Marvel. correcto, que creo recordar que las 2 primeras de Iron Man, la primera seguro, la segunda ya puede ser que es ya cuando se está metiendo Disney, pero que Iron Man está detrás Paramount. Además de, bueno, títulos como hemos dicho, de Titanic, El Padrino, un fenómeno reciente como Top Gun Maverick, que recientemente estamos leyendo noticias sobre la posibilidad de una tercera película, ¿vale? Al final el dinero llama al dinero. Efectivamente. Y bueno, a nivel de franquicias es verdad que siempre ha sido un poquito la más débil si a nivel de IPs, si nos ponemos a comparar como
otras como Disney o como Universal, porque Universal es verdad que tiene Jurassic Park, Universal también tiene el Fast and Furious, Disney, bueno, Disney ahora tiene Lucasfilm, tiene Pixar, tiene, bueno, Disney Animation, Warner tiene DC, tiene Harry Potter, etcétera. Entonces, es verdad que Paramount ha intentado ahí subsistir a nivel de franquicias grandes IP con Misión Imposible. La última no fue económicamente todo lo que debería haber sido, pero bueno. Y luego, pues, Star Trek, que siempre Tampoco. tiene Es su que fandom. es verdad que estás mencionando títulos que. Porque, claro, hablamos de las películas de Marvel o hablamos de Fast and Furious y son películas que en muchas partes de sus franquicias han superado, por poner en contexto, los $1.000 millones a nivel Mil global. millones, Sin embargo, las correcto. Misión Imposible, las Star Trek, pasan de los $500 millones a nivel global, pero no, yo no tengo la sensación de que ninguna haya llegado con sobrado a los 700 o los 800 millones. No sé si Fallout quizá se Sí, acercó. alguna de Misión Imposible sí, alguna de Misión Imposible. No sé si la de Brad Bird puede ser Mira, también. la de Fallout llegó a los 791. Protocolo Eso es, Fantasma casi a los 700 y Rogue eso es, Nation 600 y pico. también casi a los Sí, 700. O sea que están ahí, no llegan del todo, porque además Dead Reckoning parte 1 se quedó también cerca de los 600, pero no llegó. Pero luego te vas a las Fast and Furious de Universal y sí que te están pasando los 1000. Te vas a la mayoría de las películas Marvel y te están haciendo por encima de 800 y por más de 1000. Cualquiera de Pixar también te correcto. puede hacer esas cifras. No, hay que partir de la base que los picos de las franquicias de Paramount en muchas ocasiones son los valles de otras Claro, franquicias de exacto. Disney, de Warner, Mm. etcétera. Porque al final la franquicia de Star Trek, que está ahora parada y se está viendo a ver qué se hace con ella, es una franquicia que, bueno, que ha rondado eso, los 500 millones, que está muy bien, pero que es otra liga respecto a las grandes franquicias de las otras majors. Sí, porque además luego te tiras con Star Trek Into Darkness, ¿no? Que yo diría que es de las últimas. No, luego hubo una más, porque Into Darkness, que es la que salía Benedict Cumberbatch, si no me equivoco, no llegó La a los. segunda, No sí. llegó a los $500 millones. O sea, sí, Pero a nivel global. La anterior, la de 2009, que fue como el remake o reboot con Chris Pine, también se quedó cerca de los 400. Y Star Trek Beyond, que es aquella en la que la de salía. Justin Lin, La de Justin Lin, exacto. Esa hizo 343. O sea, que estamos sí. hablando de franquicias que bien, pero para lo que cuestan no está a la altura de sus principales rivales. Es verdad, aquí está la otra parte de Paramount, que Paramount, con la nueva estrategia de streaming, que ahora luego analizaremos un poco mejor, sí que tienes las series que ha estrenado últimamente de Star Trek. Tienes ahí Star Trek Discovery y Star Trek Picard, que es Ujú. verdad que no son éxitos globales super bestias, como puedes ver, yo qué sé, de Mandalorian, por ejemplo, hablando de Disney Plus, o pensando en Succession, como hace con HBO, que se convierte en un fenómeno cultural super bestia, pero siguen siendo series que tienen un fenómeno fan y un seguimiento bastante fuerte. Y me parece interesante que traigas a colación la televisión, porque una cosa que yo siempre he tenido claro con las grandes franquicias y con los grandes presupuestos, no sé si tú estarás de acuerdo, y es, para que una película de gran presupuesto le vaya bien en taquilla, el fandom solo no es suficiente. Tiene que traer al Total. público medio. Ujú. Entonces, el público medio pues es el que ha ido a Barbie, el que fue a Top Gun Maverick, el que está yendo ahora a Cualquiera menos tú. El fandom por sí mismo no salva nada, porque ahí está viendo lo que pasó con el universo de Animales Fantásticos, el público medio eh, dejó a un lado la saga y solo fuimos los fans y se acabó. Con DC lo mismo, iban los fans y se acabó. Entonces, Star Trek lo que pasa es que tiene mucho fandom, pero el público casual que va al cine por lo general no va a ver Star Trek. Entonces, eso a nivel de cine, a nivel de salas, le afecta. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de televisión los números son diferentes. Entonces, ahí tener un fandom fuerte, evidentemente, sí te salva la papeleta. Porque luego estaba viendo ahora que también así recientemente películas como
Transformers, el Rise of the Beasts que salió, o Dungeons and Dragons, que a nosotros nos encanta esa película. Nos encanta. Sí. Sin embargo, o sea, quiero decir, Transformers, pues poco más de 400 millones de dólares. Tienes Dungeons and Dragons que hizo 200, tío, para un presupuesto de 150. Es una lástima. Luego, al final, es verdad que son las típicas películas que Paramount tiene como estrategias muy buenas para ir vendiéndolas y demás y intentar sacar al menos algo de beneficios. No sé si eso lo justifica, porque ahora la distribución está tan extraña, y esto por explicarlo un poco, antes de que llegaran las plataformas de streaming en todos los estudios, porque ahora cada uno tiene la suya, Paramount tiene Paramount Plus, Warner tiene Max o HBO Max, depende de dónde estés, luego tienes a NBC Universal que tiene Peacock. Entonces, antes lo que hacían los estudios de Hollywood es, vale, yo distribuyo la película en cines, a los 3 meses ya la puedo poner en alquiler digital y demás historias, y luego hay una plataforma de streaming que me paga una pasta como es Netflix y se puede ver en Netflix. Entonces, los estudios llegó un punto en el que dijeron, no le vamos a dar más pelis a Netflix porque se están cebando de suscriptores y van a ganar la guerra del streaming. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos todo el contenido exclusivo, solo para nuestras plataformas de streaming. Ahora, como Netflix es el ganador absoluto de las guerras del streaming, los estudios, para conseguir sacar más ingresos, porque están perdiendo muchísima pasta con su apuesta por el streaming, porque intentan ganar suscriptores y por tanto tienen que hacer una inversión súper bestia de marketing y de conseguir nuevos subs, bueno, pues ¿qué hacen? Vuelven a vender a Netflix. Y es a través de esas nuevas ventas que se están produciendo por bastante pasta, porque Netflix sigue queriendo contenido, además tiene el dinero para pagarlo, que los estudios están viendo nuevas formas de ingresos, que igual hace que este tipo de películas parezca que son una pérdida de dinero tremenda, pero luego en realidad no se pierde tanto dinero porque encuentran las formas de encontrar esas fuentes de ingresos. En relación a esto que estás comentando, recomiendo ver una entrevista a Matt Damon en el programa este de Hot Ones, ¿no? O de Hot Wings, en el de comer alitas picantes. Ah, sí. Donde hace una reflexión sobre cómo cambió la industria con la llegada del streaming, porque se cepilló el mercado de DVDs y de vídeos. Uh-huh. Y cómo muchas películas sobrevivían y cómo muchos proyectos se aprobaban y le daban salida, porque no solo se tenía en cuenta las piernas que podía tener en salas, sino luego las piernas que podía tener en el mercado doméstico de DVDs y de VHS. En el momento que te cargas todo eso, a la hora de aprobar determinados proyectos, ya no puedes jugar con, vale, hacemos en cines X millones, pero luego esto lo va a petar en el mercado de DVDs, lo peta y vamos a hacer pasta. Como no puedes contar con esos ingresos, a la hora de aprobar muchos proyectos es muy complicado y por eso están aprobando proyectos mastodónticos para intentar crear eventos y el cine medio, el de presupuesto medio, que era el cine adulto de antes, de grandes películas de 30, 40, 50, 60 millones, es más difícil de aprobar porque sabes que no va a tener una segunda vida en el mercado de Blu-ray. Ahora Paramount tiene algunos estrenos que les van bien, no sé si por sorpresa, ¿no? Porque tienes ahí, por ejemplo, el de Mean Girls, Chicas Malas, que no le ha ido nada mal, la verdad, ha ido cogiendo bastante fuerza pese a ser un musical, que ya sabemos los musicales. Es muy gracioso ahora, en esta última época, que cuando hay un musical no lo anuncian como tal, lo esconden hasta que estrenan la película. Es una cosa completamente absurda. Es como que a Hollywood, sobre todo a los creativos, les gusta mucho hacer musicales, pero luego los de marketing dicen, no, por favor, pero no lo vendamos así, ¿vale? O sea, os dejamos que la hagáis, pero no nos hagáis. Tal cual. Tenemos recientemente los casos de Mean Girls y de Wonka, sí. Que no sale una sola canción en los trailers. Es tremendo. Puedes pensar que es para no hacer spoiler de la canción, pero no nos engañemos, no es por eso. Es porque quieren intentar atraer a más público. Pero bueno, que de todas formas, es verdad que para el futuro yo soy bastante optimista con algunos de los estrenos que tienen más adelante, porque esto ahora quiero que me hables tú, porque yo no he visto ninguna de las dos partes, desde Sonic, pero luego también tienes la segunda parte de Gladiator, que tienes ahí con nuestro actor favorito, ya lo comentamos la última vez, Paul Mescal. Luego tienen, aparte con John Krasinski, esta alianza que no solo ha sacado la franquicia de A Quiet Place, Un lugar tranquilo, que ya ha estrenado 2 partes, además la segunda, que se estrenó en 2020, ahí en plena pandemia, consiguió hacer
casi 300 millones de dólares para un presupuesto de apenas 50, pero es que ahora tienen una nueva que van a sacar ahora con Lupita Nyong'o de protagonista, que es Un lugar tranquilo, día 1, y después también están trabajando en una tercera parte que será para 2025, o sea que la apuesta es enorme por esta película. Por supuesto, más entregas de Transformers, porque más o menos les hacen 400 millones, y si es muy buena, que no va a serlo, le puede hacer más, pero con John Krasinski quería hacer referencia a If, que no sé si has visto el tráiler, que han hecho un tráiler cojonudo con referencia a The Office, que es sobre una típica película familiar, que yo tengo la sensación de que puede ser la típica historia que de repente les hace un petardazo en taquilla y lo petan. Sí, he visto el tráiler, la verdad es que la referencia de Office, para los que somos fans, es buenísima. Sobre las películas que están mencionando, al final, y en este sentido Paramount creo que está haciendo cosas muy bien hechas, porque si miras la taquilla de Sonic, Sonic funciona en taquilla, pero es que estamos hablando siempre lo mismo. Sonic funciona en taquilla y es rentable porque tiene un presupuesto ajustado. Uh-huh. Es que el problema es que si Sonic cuesta 250 kilos, Sonic no sería rentable. Pero en el momento que son películas que rondan los 80, 100 millones de presupuesto, pues funciona bien, cine familiar, que tampoco es el cine más común del mundo ahora mismo, este tipo de cine familiar, las películas son bastante competentes para cualquier fan de Sonic, que tampoco, bueno, ¿qué es ser fan de Sonic, no? Tampoco haber jugado en la Sega Mega Drive en los 90, ¿no? Pero la película está muy bien, se ha confirmado recientemente la tercera parte, lo que sería en principio el regreso de Jim Carrey de su retiro, porque sabemos que como que se medio retiró. Sería la primera vez, además, que Jim Carrey interpreta 3 veces el mismo papel, porque ha tenido la de Dos tontos muy tontos, la de, ¿cómo era? El detective de mascotas, Ace Ventura, etcétera, pero sería la primera vez que interpreta 3 papeles. Ya le digo, la peli está muy bien y es algo que me alegro por Sonic, porque no sé si recordarás la movida que ocurrió con Sonic cuando sacaron el tráiler. Sí, que hubo muchas críticas al look era horrible. Sí, es verdad. El diseño de Sonic era horrible. Entonces paralizaron todo, hicieron un nuevo rediseño y yo pensé, bueno, espero que después de esto la película funcione, porque si no, vaya Cristo. Sí. Afortunadamente funcionó. Se hizo una segunda película con Idris Elba, ¿cómo se llama el personaje este que era el Sonic rojo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo del nombre, ahí me pillas, no. Pero en la mente lo tienes, ¿no? Sí, sé cuál es. Que funcionó muy bien y, por seguir con el hilo, la franquicia Un lugar tranquilo va un poco en consonancia con este tema, porque son películas con un presupuesto ajustado que te lleva gente al cine, que es rentable y que te permite hacer secuelas, hacer spin-off, etc. Entonces, me parece una estrategia muy buena, porque si comparamos todo lo que ha sacado Disney en 2023, se ha dado una serie de leches increíbles. Tremendas, sí. Bueno, era el artículo este que decía top 10 de las películas más taquilleras y solo hay 2 rentables, ¿no? A grosso modo, era así. Porque decías Misión Imposible no, la de Fast and Furious es que ha costado 350 millones, Indiana Jones. Entonces, Paramount en este sentido, con sus franquicias, está siendo generalmente con el presupuesto muy ajustado y esto le está permitiendo sobrevivir bien. Y aquí es donde entra la televisión otra vez, porque quizá los éxitos más sonados de Paramount son por esa dinámica de la que hablabas tú, de que sus películas de animación cuestan poco dinero y luego te recaudan lo suficiente como para haberlas justificado y sacar beneficios. Lo que tiene Paramount en televisión es Nickelodeon, ¿no? Y Nickelodeon tiene una presencia... Y Cartoon Network, ¿no? No, Cartoon Network creo que es de Warner Bros. ¿Es de Warner? Sí. Es de Warner ya. Pero Nickelodeon lo que bueno que tiene, aparte de una presencia internacional muy bestia, es que distribuyen en Estados Unidos algunas franquicias que son muy tochas. Y luego eso les permite, a través de Nickelodeon Movies, hacer la producción de estas pelis. Por ejemplo, Paw Patrol, ¿vale? Es una peli que les costó 30 millones de presupuesto y ha recaudado 200 kilos a nivel global. Y es la típica peli que aprovecha muy bien los vacíos, los desiertos taquilleros, cuando de repente no hay un estreno de Disney o de Universal, que tienen Illumination, ¿no? Que son los que hacen los Minions y todas estas, tienen un vacío de unas cuantas semanas y los padres no tienen forma de llevar a los niños porque no hay pelis en ese momento de animación. Bueno, pues te estrenan una de Paw Patrol, que es una mierda, pero te recaudan a pasta. Y luego, el ejemplo de Sonic que ponías tú, es una peli que les costó 100 kilos y ha recaudado 400 millones a nivel global. La segunda parte. Tienes las Tortugas Ninja, que sacó una película que a ti
te gustó, me dijiste bastante también, en el año pasado, Muy bueno. le costó 70 y recauda 180. Entonces, Claro. con ese tipo de ejemplos, al final sales para adelante, y esto es en gran parte, como digo, gracias a la estrategia de Nickelodeon, que no se queda solo con eso. Luego tienes, a través de sus canales de televisión, tienen el puto fenómeno de Yellowstone, que esto no lo hemos hablado. Lo de Yellowstone es muy bestia. Es que no son los Yellowstone, es que tienen 2 precuelas y van a estrenar una más, además con actores súper tochos. Sí, es increíble con Harrison Ford, con Helen Mirren, y además es como en los años 20, en diferentes décadas, es un universo que no sé a nivel de audiencias, porque sí sé que es algo intrínsecamente americano, evidentemente sé que también funciona fuera, pero no sé a qué nivel funciona fuera, porque yo no me quiero dejar guiar por Twitter, porque al final, como sabemos, No, pero Twitter no escucha, es la no, vida. esta es la típica serie, Moloco, que yo salgo por la Sí, calle, hablo con amigos y me dice, ¿has visto y te la Yellowstone? comentan, ¿no? Y yo, ¿qué Te la dices? comento. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué ves eso? Bueno, por cierto, que la que anuncia ahora es con Matthew McConaughey. Sí, y con actriz, ¿con qué actriz? Michelle Pfeiffer es la otra que está negociando. Lo que pasa es que estoy leyendo ahora, que justo me ha abierto una ventana, que no está demasiado claro que estén todos dispuestos a subirse al carro, porque Matthew McConaughey, por lo visto, ha exigido ver un guión. Pero la movida de esto es que es la típica serie que buscas en Google y te salen un cojón y medio de noticias sobre los actores que yo no Sí, había escuchado. O sea, ¿tú has leído estos actores? Cole Hauser, Kelly Reilly creo que sí que es la pelirroja, ¿no? Y sí, sí, Luke sí. Grimes. Luke Grimes no es un cantante de country. No, O sea, no, de no, verdad, no. o sea, son cosas que pasan por delante de mí y no sé de qué me hablan. Pero, de hecho, si ves, es un cantante de country que salía en American Sniper. De todas formas, o sea, a lo que queríamos llegar es a que Yellowstone es un típico fenómeno muy bestia que ha pasado por delante de nuestros ojos y prácticamente muchos no nos hemos dado cuenta, al menos los seriéfilos, pero no tengo la sensación de que en Twitter haya tanto seguimiento. Y es otro de los ejemplos que como explica por qué Paramount tiene una estrategia de televisión que ha funcionado muy bien y que le sigue yendo muy bien, y que explica también por qué tienen 63 millones de suscriptores a nivel global, que también es algo que ha pasado por delante de nuestros ojos. ¿De qué momento Paramount Plus tiene 63 millones de suscriptores? Brutal. Por cierto, Luke Grimes es un actor de la saga 50 sombras de Grey. Ah, vale, que también salía ahí. No lo tenías ahí fichado. Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Pues bueno, el caso es que todo este contexto de películas, de éxitos y tal, lo contamos un poco para ya ahora ver, vale, por qué están vendiendo, ¿no? O por qué hay aquí tantos rumores acerca de si Warner Bros., Skydance, ahora pondremos todo en contexto también, pero antes de pasar a las distintas ofertas que se están produciendo, es muy interesante ver la historia reciente de Paramount, ¿no? Nos tenemos que tirar a finales de los 80, primeros de los 90, porque ahí es cuando empieza la movida de Sumner Redstone, que Sumner Redstone es la figura que ha estado al frente de Paramount, o de la compañía matriz que controla Paramount, y ahí está un poco el lío, ¿vale? Pero vamos a remontarnos a 1987. Sumner Redstone es parte de la dinastía Redstone, que a lo largo de varias décadas en el siglo XX se convirtieron en magnates del mundo del entretenimiento porque tenían cines, tenían salas de cines, ¿ok? Entonces, en el año 1987, Sumner Redstone, a través de su compañía que se llama National Amusements, que es así como Atracciones Nacionales, que es esta compañía con la que tienen muchos cines, compra Viacom por 3.400 millones de dólares. Viacom en su momento es una compañía que tenía cadenas de televisión, muchas de ellas cadenas de cable. En Estados Unidos es muy importante las cadenas de cable porque es muchas cadenas que mueven un montón de pasta. Y además el cable ha sido muy importante durante décadas en Estados Unidos porque la gente se compraba un decodificador, tenía un montón de cadenas de cable y además pagaban pues 70, 80 dólares al mes por tener un montón de cadenas que luego no terminaban viendo, ¿no? Pero el caso es que Sumner Redstone compra por 3.400 millones este Viacom, y a primeros de los 90 empieza una batalla súper heavy por Paramount Pictures, que era un estudio de Hollywood que por entonces Sumner Redstone le tenía bastante respeto. Porque Paramount durante mucho tiempo, antes de que el Tribunal Supremo
tomara una serie de decisiones y los estudios de Hollywood no pudieran tener salas de cine, ¿vale? Porque en la industria de Hollywood, y esto lo contamos muy a menudo, tú tienes por un lado la distribución, ¿no? Que es pues hacer el marketing de la película, poner carteles y luego enviar las copias a los cines. Luego tienes lo que es la producción, es decir, hacer las películas en el estudio, y luego la exhibición, que es las salas de cine. Eso es. Pues entonces, lo que dijo en su momento el Supremo es: un estudio de Hollywood no puede tener la producción, la distribución y la exhibición. Entonces, Paramount Pictures en su momento tenía salas de cine, pues ya no las tuvo. Pero aún así, Sumner Redstone tenía bastante respeto por Paramount, por cómo había tratado a las salas de cine, y como él tenía una empresa de eso, pues empieza una disputa muy bestia con Barry Diller, que es uno de los grandes empresarios magnates de aquel momento. Entonces consiguen encarecer que flipas Paramount Pictures y terminan pagándose $10.000 millones por Paramount Pictures, que por entonces era muy por encima de su precio, y ahí es cuando ya Sumner Redstone se convierte en un magnate muy bestia, que se consolida a primeros de los 2000 comprando la cadena CBS. Aquí contexto también, hablabas tú antes de las majors, de las 5 majors, que por cierto no hemos contado Fox, que terminó absorbiéndolo Disney en su momento, pero también existen las 5 grandes cadenas de televisión. Es decir, las 5 cadenas que son generalistas en Estados Unidos, de la misma forma que en España tenemos pues A3 Media con La Sexta y con Antena 3, Mediaset con Telecinco y 4 o Televisión Española. En España, en Estados Unidos en abierto tienes la cadena NBC, tienes ABC, que es de Disney, y NBC es de Universal. Pero es... Exacto, sí. Exacto. No, que para ir apuntando a qué conglomerado pertenecía cada cadena. Luego tienes Fox, que pertenecía a la Fox, pero que Disney no lo podía absorber porque un estudio no puede tener 2 cadenas al mismo tiempo. Eso sería como monopolio. Entonces, la Fox se le ha quedado los Murdoch, también otra de las familias en las que se inspiró Succession. Sí. Luego tienes DCW, que está dividida entre varios estudios. Y luego, por último, tienes CBS, que ha sido de Viacom durante muchos años, desde que la compraron los Redstone a primeros de los 2000. Entonces, eso crea un conglomerado del entretenimiento ultra heavy, que tienes por un lado el estudio de cine con Paramount, tienes las cadenas de cable y un estudio de televisión a través de Viacom, y luego tienes la cadena CBS, que es una cadena generalista con la que tienes un poder de publicidad muy heavy, y además CBS ha sido durante años una cadena importantísima para la emisión del deporte más popular y que más espectadores mueve, que es el fútbol americano. De hecho, la Super Bowl la emite este fin de semana, este domingo, Paramount, en este caso CBS. Entonces, eso es el conglomerado que tenía Sumner Redstone, y aquí viene la polémica que empieza a cocerse en los años 2010 con Philippe Dumont, que ahora contarás tú un poco quién es Moloco, y Shari Redstone, que es la hija de Sumner Redstone. Sí, bueno, yo espero que durante todo este rato los oyentes y las oyentes hayan puesto en su cabeza la figura de Logan Roy mientras hablabas de Sumner Redstone. Totalmente. Para poner un poco en contexto la figura de Philippe Dumont, hay que comentar que era un ejecutivo de confianza de Sumner, ¿vale? Pero que Shari no veía con buenos ojos, evidentemente porque era el principal rival por el tema de la herencia, ¿no? Del control de la compañía. Estamos hablando que estamos a finales de la década de los 2010, ¿vale? Entonces, Shari cuestionaba la capacidad de gestión de Dumont, y entonces esto dio lugar a una serie de litigios, porque además esto coincide con la fecha en la que Shari también como que intentó inhabilitar a la figura de su padre porque no estaba bien. Hay que recordar que Sumner muere en 2020, entonces estamos hablando de los últimos años de vida de Sumner. Entonces, Shari quiere apostar por una inhabilitación para tomar ella ya el control. Hay, digamos, un periodo en el que finalmente, digamos que Shari y Dumont llegan a buenos términos y parece que hay una especie de reconciliación, pero al final esto acaba con Dumont fuera de la compañía y con Shari heredando el control total de la... Claro, el tema aquí de contexto es que Shari Redstone con su padre durante años no se llevaban nada bien, ¿eh? Y de hecho se ve que su padre era también una persona muy difícil, de estas que se cabrean con facilidad. Por eso lo de la herencia de Succession, ¿no? O sea, Succession es una serie que basa mucho en los roles de estos personajes. Lo que ocurrió es que había como un tripartito en lo que era Viacom, CBS, Paramount, que es
Por un lado tenías a este Philippe Dumont, que era el ejecutivo que estaba pues liderando Paramount con las cadenas de cable. Luego, al frente de CBS, que era la cadena esta generalista que hablábamos, estaba Les Moonves, y luego estaba Shari Redstone, que estaba como intentando reconciliarse con su padre, para decirle, oye, déjame las llaves del imperio, yo tengo que tomar una serie de decisiones estratégicas para cambiar el rumbo de la compañía. ¿Qué pasa? Que Philippe Dumont tenía una idea completamente distinta. Además, Dumont había sido muy criticado porque decían que la estrategia que había llevado con las cadenas de cable y con el estudio de cine no habían sido muy buenas. De hecho, encadenó varios años de pérdidas. Sin embargo, Les Moonves era uno de los grandes magnates quizá no es la palabra, ¿no? Pero como grandes líderes de la televisión, súper respetado en la industria, que en este caso estaba al frente de CBS. Entonces lo que quería hacer Shari Redstone es poner a Les Moonves al frente, deshacerse de Dumont y heredar ella el puesto de Sumner Redstone. Entonces al final convence a su padre, esto por sorpresa, porque fue ella como que empezó a ir más a su casa, a comerle la orejilla y tal, y lo convence para que releve el cargo, y ella pues hace un pacto con Les Moonves para apartar a Philippe Dumont. Y luego hay una serie de procesos judiciales que Philippe Dumont intenta ganar, intenta como quitarle el poder a Shari Redstone a través de juicios, pero no lo consigue. Entonces esto es una movida tremenda que, a saber lo que ha pasado en la casa de Sumner Redstone, cómo intentó convencerle a su hija, pero la consecuencia de todo esto al final es que Les Moonves y Shari Redstone están al frente de este conglomerado de CBS con Paramount. Bueno, pues no contentos con eso, pasa lo que tiene que pasar, que es que Les Moonves le acusan de acoso sexual en el lugar de trabajo y termina dimitiendo, se termina yendo. Por tanto, Shari Redstone hereda todo el meollo de televisión, cadenas de cable y estudio de cine, porque se deshace de las dos personas que habían estado disputándose el poder con ella. No solo eso, sino que aparte su padre termina falleciendo en 2020, entonces ella se queda con toda esta movida de empresarial que enfrenta desafíos muy importantes, ¿no? Porque es verdad que en 2020 hay un ascenso que flipas del streaming, ellos apuestan por Paramount Plus, que en su momento se llamaba CBS All Access, no sé si te acuerdas, y ahora estamos en esta situación en la que, pues bueno, hay intereses, ¿no? Gente que está interesado en comprar Paramount por todo el catálogo que arrastra detrás, por todas las franquicias que tiene, los acuerdos que tienen con gente como con Tom Cruise para producir cosas, franquicias como Transformers que hemos comentado. O sea que es un tesoro muy suculento, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de toda esta explicación es que has dado 3 nombres, 2 hombres y una mujer, que no son hermanos, pero que podrían serlo en la ficción. Claro. Y que al final ganaba Siobhan, ¿no? Hubiera ganado Siobhan. Ship. Hubiera ganado por ser la que controlaba. O sea, hacer el paralelismo, podríamos decir que Les Moonves, no sé si mandaba fotopollas, pero que podría ser el personaje de Kieran Culkin, y en este caso, pues Dumont sería como era el hermano mayor. Sí, más o menos. Pero bueno, sí, Les sería un poco la Moonves, figura. estaba comprobando yo que y efectivamente sí que dimitió, ¿eh? Pero Sí. además le acusaron no solo de, esto es lo que ella quería comprobar, no solo de acoso sexual, sino también de agresión sexual. O sea, que es tema bastante serio. Y es el típica figura nivel Bob Iger. O sea, que cayera Les Moonves en 2018, que esta batalla por ejemplo, con Philippe Dumont, que es el otro del que hablábamos, se intensificó como 2015-2016. O sea, que en un rango de 4 o 5 años ocurre todas estas movidas. O sea, que fue absolutamente fascinante. Y luego ya Sumner Redstone muy apartado. Entonces ahora, tú comentabas con Warner Bros. Claro, Warner Bros., Discovery en este caso, porque se fusionaron con esta compañía de realities y documentales, juntar con Warner y ahora con Paramount, ostras, estaréis hablando de un conglomerado de entretenimiento súper bestia. Warner, que también es un conglomerado que lleva unos años un poquito convulsos, con cambios de CEO, con cambios de gente que le maneja las diferentes divisiones cinematográficas. Entonces, pero bueno, parece ya como que con David Zaslav se está sentando un poquito, está estructurando todo, y esto sería un golpe de mano tremendo de si finalmente se lleva a cabo, porque eso, como estábamos comentando, sería la unión de 2 medios que yo no sé, Emilio, a ti, ¿qué te parecería? Esto te parecería más tocho que cuando Disney adquirió Fox, ¿no? Sí que me parecería más tocho, porque en el caso de Fox, al ser solo los activos de entretenimiento, seguían siendo cadenas de cable y el estudio, ¿no? Pero en este caso es que Paramount... Sí.
O sea, son tres bloques muy gordos, ¿no? Y repito, porque la gente no se lo olvide, que es el estudio de Hollywood, que es Paramount Pictures, tienes las cadenas de cable a través de Viacom y tienes esa cadena de CBS. Que aquí falta ver cómo termina jugando todo esto, porque si se junta Warner con bueno, en este caso con Paramount Global, CBS sería el 100%, pero Warner también tiene parte de DCW, que es esta cadena que estrena cosas como Riverdale y tal, que es la menor de las 5 grandes networks de las cadenas generalistas, pero sigue generando un poco de duda. Entonces, otra de las preguntas es si al final no se divide Paramount en trocitos y cada uno coge una cosa, porque otro de los compradores es Skydance, los posibles compradores. Y Skydance también son habituales de este podcast, Moloco. Sí, bueno, entre otras cosas porque David Ellison es el hermano de Megan, que da nombre a nuestro podcast. Y bueno, y en este caso también Skydance es un habitual colaborador de Paramount, por eso sería, digamos, un paso fluido, ¿no? Y orgánico, porque al final Skydance está detrás de las películas de Transformers, de las películas de Star Trek. Entonces, parece un movimiento natural, evidentemente, y creo que de producirse sería un terremoto menor, ¿no? No sería un paso no sería lo que podría ocurrir si finalmente Warner absorbe. Que ahí, claro, la idea de Hollywood en estos momentos es que te puedes convertir en un gigante del streaming en la magnitud que lo es Netflix con la creación de contenido propio y ahora también que vuelve a sus orígenes de comprar mucho contenido de otras compañías, por ejemplo Sony, Paramount Pictures también le vende cosas a Netflix, ¿no? O te puede, en el caso de Disney, pues tienes unas franquicias muy heavies, y tienes el Lucasfilm con las películas de Star Wars, Indiana Jones, tienes Marvel, tienes Pixar, tienes por supuesto todo el contenido de Marvel. En el caso contrario estaría un estudio como Sony. Sony lo que se ha dedicado es a vender películas y series a distintos, en este caso, distribuidores, Sí. plataformas de streaming, como Apple TV, tienes Amazon Prime, que yo creo que Sony también le ha hecho alguna cosa, también, por supuesto, Netflix. Y Skydance ha sido un poco eso, porque Skydance es verdad que tiene películas como Mission Impossible, como Transformers, Top Gun Maverick también es una coproducción que hacen con ellos. Hace poco también tenían Terminator en 2019, Gemini Man, por ejemplo, una puta mierda aquella, pues lo de mismo. Ang Lee. De Ang Lee, Sí, pero después han hecho acuerdos también con Netflix. Tienen Heart of Stone, tienen Spy Kids Armageddon, The Family Plan con Apple, Amazon Studios les han hecho Tomorrow War o que aquella de Chris Pratt, Without Remorse con Michael B. Jordan. O sea que hay como... Sí. Este tipo de colaboraciones, yo entiendo que igual lo que puede pasar es que Skydance con David Ellison digan, oye, vamos a quedarnos con el estudio de Hollywood y nos convertimos en este gigante de producir contenido para las plataformas de streaming que están arriba, que son, pues por un lado tienes a Netflix, tienes Amazon Prime Video, tienes quizá Apple TV Plus si se mantiene con esa estrategia, Disney Plus a través de Star o de Hulu. O sea que yo creo que esa puede ser una estrategia y luego el resto de cosas que tienen de activos de entretenimiento terminan yéndose para otro lado. Y esto que estás comentando, creo que desde la época en la que hacíamos más podcasts con asiduidad y comentábamos y relatábamos el tema de las guerras del streaming, este panorama ha cambiado un poco porque antes, digamos que los canales de streaming, digamos que producían para su catálogo, ¿no? Y lo que tenían en su catálogo era, pues bueno, normalmente, pues eso, producciones propias o, bueno, adquisiciones que se hacían porque a lo mejor de otras series que no funcionaban bien y tal. A lo que me quiero decir, estamos viendo de un año a esta parte cómo ya se están repartiendo, es decir, ya es muy común que Warner, HBO, le ceda contenido, o sea, le venda contenido a Netflix. Y desde Netflix vas a poder ver las grandes series míticas de HBO. Este escenario es totalmente opuesto a lo que nosotros hablamos hace unos años, porque digamos que uno lo que entendía es que la mejor manera de captar a suscriptores era ofrecerle un catálogo en exclusividad. Y esto está cambiando. Está cambiando, sí. Sí, ahí lo que entraría
para convertir a Paramount Global en un gigante del streaming sería esa fusión que estabas comentando con Warner, porque ahí juntas, pues yo qué sé, todas las franquicias que tiene Warner, que ahora así a vuela pluma te puedo decir Harry Potter evidentemente, te puedo decir HBO, todo pues Juego de Tronos, por ejemplo, lo juntas con pues, Transformers, Misión Imposible, los acuerdos de producción con Skydance, ¿no? Además el fondo de catálogo de Warner es impresionante, que es una de las grandes dudas incógnitas que ha habido en torno al liderazgo de David Zaslav, que ya haremos un podcast sobre él, que es el que está ahora al frente de Warner Bros. Discovery, que ha sido muy polémico esta semana, por ejemplo, porque habían contado que la película esta de Acme versus no sé qué, de People versus Acme o algo así, que es una película sobre lo de Acme, ¿no? Sobre los personajes de... Sí. ¿Qué personajes son? El Coyote y el Correcaminos. El Coyote y el Correcaminos. Había una película que había costado una pasta que quieren enterrar, quieren como eliminarla, no quieren vendérsela porque no pagan suficiente, pues plataformas como Netflix que se han peleado por ella, y ha salido filtrado esta semana que David Zaslav ni se la ha visto. O sea, la quiere enterrar, una película que ha costado igual $80 millones y quiere que desaparezca. Entonces, una figura muy cuestionada. Pero claro, si se alían de repente dos conglomerados del entretenimiento tan sumamente bestias, entonces ya estás hablando de un jugador mucho mayor. Y habla también de esos desafíos que están teniendo compañías como Paramount Global, que están, por un lado, pierden dinero con el streaming, por esa dinámica que contaba yo antes, que tienes que invertir mucho dinero para ganar suscriptores. Vale, estamos hablando que Paramount Global, o Paramount Plus en este caso, tiene 63 millones de suscriptores a nivel global, pero ¿cuánto dinero te has dejado para poder conseguir esos nuevos suscriptores? Porque tienes que hacer campañas de marketing, ofertas, eso te hace perder dinero porque todo el dinero operativo que necesitas para mantenerlo en marcha, para poner ese contenido, es enorme. De hecho, las últimas pérdidas que conocemos son 238 millones de dólares que ha perdido Paramount solo con Paramount Plus. Pero es que aparte también tienes otro tipo de pérdidas, que es el llamado cord cutting, que también hemos hablado mucho aquí, que es el cortar el cable. Hay cada vez más gente que se desuscribe de sus paquetes de cable, eso que decía yo que la gente se gasta $70-80 al mes, porque ya no quieren tantas cadenas de televisión. Tienen Netflix, tienen HBO Max y punto. Ya no necesitan más, ya no necesitan gastarse tanta pasta. Paramount, lo que tiene el atractivo, pues que tiene muchas emisiones en directo, sobre todo de deportes. Tiene la Champions League en Estados Unidos, tiene muchos, en este caso, emisiones de fútbol americano. Entonces, eso es lo que le hace seguir teniendo adeptos y de alguna forma justificar que mucha gente esté suscrita, pero sigue perdiendo pasta. Entonces, si además las películas que estrenas en cines no te funcionan del todo, si además la cadena CBS te estrena series que no sacan todos los espectadores que necesitan para conseguir anunciantes, claro, eso genera más presiones, que son las presiones que hemos visto en Wall Street a lo largo de los últimos años en todas estas compañías tradicionales. Sin embargo, Netflix sigue escalando posiciones, sigue teniendo un valor de acciones súper bestia, pero estas compañías lo pasan mal. Y Shari Redstone tiene muchas presiones para ver qué hace en el futuro con la estrategia de la compañía. Pues sí, quien no pierde suscriptores es Netflix. No lo hemos comentado, pero bueno, creció en el último trimestre 13 millones, ya tiene 260 millones de suscriptores y al final... Te pregunto, las cadenas de streaming, por así decirlo, ¿están abocadas también a algunas a desaparecer o a fusionarse y que al final en el escenario tengamos 3 o 4? ¿Cómo lo ves tú? A ver, o sea, aquí es también lo que hemos hablado siempre, que Netflix es como la que no te puedes quitar, ¿no? Porque de repente hay un fenómeno muy bestia que todo el mundo está hablando de ello y te da rabia no verlo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no sé si has visto el documental la serie documental de Pesadilla de un secuestro en California, que me pareció brutal. Son 3 capítulos, te lo ves en una tacada y es como que me hubiera dado rabia no haberlo visto y no haberlo podido comentar en el curro. Cuando se estrene la segunda temporada del Juego del Calamar me va a pasar un poco la misma historia. O la tercera temporada de Bridgerton, ¿no? Cosas así. Amazon Prime Video lo tenemos porque tenemos Prime, porque estamos suscritos para que nos lleguen los envíos rápidos. Disney Plus, bueno, pues yo quiero ver las nuevas series de Star Wars y de Marvel. Y a partir de ahí es ya cuando se pone un poco más difícil. Pero HBO Max en España está justificado porque te llega lo nuevo de HBO. Apple TV Plus, como haces tú, te suscribes una vez cada varios meses, te haces un maratón de todo lo que tienen, que en general tienen buen contenido y listo. Pero a partir de ahí, a mí Paramount Plus, salvo para ver The Good Fight, me cuesta mucho. Bueno, y entendemos que Paramount Plus, en el momento que sí se produjera una fusión con Warner, desaparece.
la marca potente es Max, se integraría y ya está. Exacto, porque además Max creo que está por cerca de los 100 millones de suscriptores a nivel global, que sigue estando por debajo de lo que tiene Prime Video, que un poco está desmesurado porque la suscripción de Prime te lo incluye. Sí. Tienes a Disney Plus, que está por encima de los 150 millones de suscriptores, que es verdad que no son los números que quieren tener. Y luego Netflix, por supuesto, desorbitado. Bueno, pues al final el tiempo nos va a decir qué va a pasar. A lo mejor tenemos que hacer otro podcast de urgencia en una semana o lo tenemos que hacer dentro de 3 meses. No lo sé. No sé, tú al final tú eres el que tienes más conocimiento de esto. ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Va a ser Warner o va a ser Skydance? A mí me cuesta creer que Warner pueda justificar una compra así, porque además tanto Paramount como Warner tienen mucha deuda, las dos compañías. Entonces, juntar las dos es acumular más deuda y no sé yo si lo verían con buenos ojos por parte de los inversores, ¿no? O los accionistas. Ahí el otro que puede entrar es Byron Allen, que era un presentador de televisión que se ha convertido también en magnate del entretenimiento. Tiene un estudio, bueno, como un conglomerado de entretenimiento propio, que no es demasiado grande, pero también tiene como diferentes participaciones en canales de cable. Por ejemplo, tiene el Weather Channel, que va a ser muy gracioso de repente, ¿no? El Weather Channel compra Paramount Pictures o Paramount Global. Pero en ese caso sería como un nuevo jugador, ¿no? En su momento, Gulf Plus Western, que era una compañía súper tocha, compró Paramount. Luego fue Sumner Redstone a través de National Amusements quien compra Paramount. Pues ahora de repente lo compra este Byron Allen y listo, ¿no? O si David Ellison, con la pasta de su papi Larry Ellison, consiguen suficiente dinero como para comprar todo Paramount Global, pues quizá eso es lo que termina ocurriendo. Yo lo de Warner me cuesta creerlo, me cuesta creer que vayan a ser capaces de justificar una compra de estas características, sobre todo porque luego van a tener que lidiar con movidas de monopolio, ¿no? El antitrust que se llama a nivel de proceso regulatorio. Entonces, no sé si van a ser capaces de lidiar con algo así. Es verdad que al final, por ejemplo, Fox y Disney se terminó dando el visto bueno, o sea que podría valerse de ese ejemplo para salir adelante. Es verdad que ahora hay otra administración, pero en cualquier caso, yo creo que lo más lógico sería que Paramount Pictures como estudio de Hollywood fuera para David Ellison, por ejemplo, luego la cadena CBS fuera por otro lado o se la quedara National Amusements y después lo que son las cadenas de cable pues terminen en otro lado, quizá con Byron Allen. Me parece que va a ser un poco más así esa compra en trocitos, pero queda mucho. Veremos las sorpresas y veremos ese podcast de urgencia que hacemos, que igual termina siendo antes de que yo termine de editar este puñetero podcast. Entonces, si finalmente Skydance, David Ellison se hace con Paramount y David Ellison acabará siendo CEO de ese conglomerado, ¿habría que cambiar el nombre a El Juego de David? Estaría bien, lo que pasa es que es cierto que a mí me gusta mucho el logo que tenemos y creo que tiene... Y es bonito Meghan. Además, Meghan. yo creo que no es el último capítulo de Meghan Ellison, ¿eh? No. ¿Volverá? Además, Meghan. Te digo una cosa, ¿qué pasa si... Además, que esa es otra familia Succession, ¿eh? Larry Ellison con Oracle, que es esta compañía súper tocha del mundo de la tecnología. Tienes a David Ellison por debajo de momento Skydance y su hija con Annapurna, pero quién sabe si luego termina absorbiendo Annapurna, este conglomerado tocho que se monta David y te produce películas así de prestigio molonas, Meghan Ellison, ¿no? Y termina teniendo un... La pone de presidenta de la división, ¿no? De la división de cine adulto. Algo así. De todas formas, te voy a decir una cosa. Meghan Ellison quizá no está sonando mucho en el cine, pero Annapurna tiene Annapurna Interactive, creo que es, que están produciendo cosas bastante guays de videojuegos independientes, ¿eh? Pero a nivel de cine, ¿Annapurna está haciendo algo? Ahí me pillas. Yo diría que no. Me voy a meter ya por curiosidad en IMDb. Nimona es coproducción de Annapurna Pictures, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pues mira, una nominada al Oscar a película de animación. Y eso es dinero, sí, ¿eh? Nimona, correcto. Correcto. Está haciendo... Bueno, lo último así que hizo es She-Set, Al Descubierto, la película esta con Carey Mulligan, ¿no? Que era... el escándalo Weinstein, como las periodistas que destaparon el escándalo Weinstein, el movimiento. Mira, lo que veo es que está coproduciendo con Searchlight Pictures Night Bitch, que es una película de Marielle Heller, que Marielle Heller es la del diario de una adolescente, Can You Ever Forgive Me, A Beautiful Day in the Neighborhood, y luego veo otra película que es así, Not Fade Away, que esa no sé qué cojones es. Emily Blunt, protagonista, con John Krasinski y David O. Russell produciendo en Annapurna. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal.
Que por cierto, antes de irnos, quería comentar, anoche leí de Snyder, de Ian Snyder, es, bueno, es un poco una especie de periodista insider y también persona regulera, comentó que Tom Cruise sería uno de los protagonistas de la última película de Tarantino junto a Brad Pitt. ¿Qué te parece esa película? Buah, eso sería una locura. Yo creo que Tom Cruise estaba como esperándose a que saliera el proyecto clave, quizá con Spielberg o con Nolan o con. Pero tú imagínate Nolan con Tom Cruise, tío. Ya, de hecho, sería, por cierto, que sería esta pareja, sería el reencuentro 30 años después de Entrevista con el vampiro, ¿no? Correcto. Hostia, Y la gente estaba diciendo, lo que tiene que hacer es también fichar a DiCaprio y ya se retira Tarantino como Dios. Buah. Sería la polla, tío. ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo recuerdas la última? La de Once Upon a Time in Hollywood. Uy, pues la recuerdo muy bien. ¿Sí? La recuerdo muy bien porque... Los pies sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo los pies de Margot me encantaron. Lo recuerdo muy bien porque entendiendo que era una película bastante, podríamos decir, contemplativa, pero porque, bueno, él entiendo que era una carta de amor de Tarantino hacia el Hollywood de esos años y cómo había escenas larguísimas de Brad Pitt conduciendo por las calles, pero bueno, era un personaje más, ¿no? Las calles de esa época, pero lo disfruté mucho, en contraposición de estas películas del oeste que sacó Tarantino antes y que me gustaron un poco menos. La verdad es que Once Upon a Time la disfruté mucho y esto que es el último crítico, ¿no? El The Last Critic, creo que se llama la película. Vamos a ver. Sí, va a ir de ese rollo. Va a ser también un poco endogámico, ¿no? De entorno a Hollywood. Así que me parece guay. Y oye, y si es finalmente su última película, porque él siempre dijo 10 películas y me dedico a televisión, a escribir, a teatro y otras cosas, si esta finalmente es su última película, pues oye, un cast potente y estaría guapo. Por terminar con Megan Ellison, que estaba viendo aquí curioseando, veo que tienen 3 películas de animación en el futuro. Tienen una que se llama Fu, otra con... A ver, Chris Wedge, ¿este director de qué es? El director de Monster Trucks, Ice Age, la primera, y Robots de 2005. Y luego Stray, que es una película basada en el videojuego del gato, que se hizo muy famoso. Pero bueno, en cualquier caso que la parte de Interactive lo ha petado mucho, pero luego en televisión también tienen cosas, ¿eh? Tienen una serie de animación para Amazon Prime Video de Sausage Party, la fiesta de las salchichas, que se llama Foodtopia, que eso puede ser muy guay. Y luego también tienen cosas en Apple TV, se llama The Changeling, que es una serie de televisión de terror, que esa yo no la he visto, pero bueno. No, a ver, está claro qué cosas tienen, pero si comparamos con el primer lustro de la década de los 2010, hombre, la verdad que hay diferencias. Yeah. Hay que recordar que Annapurna estaba detrás de, El hilo invisible de tu amigo Paul Thomas Anderson, estaba detrás de, también, ¿cuál era? La de Master, ¿no? También estaba detrás de Annapurna. Sí, de Master también. Bueno, muchas de David O. Russell en su momento también. Foxcatcher, Her... Sí. O sea, es que eran películas. Tienen peliculones, sí. No, pero veo que sobre todo en videojuegos tienen muchísimos. Tienen uno de Blade Runner, 2033 Labyrinth. Yo diría que no es lo último que vamos a saber de Megan, así que de momento vamos a mantener el nombre y sobre todo nos vamos a despedir, que ya se nos queda quedando un podcast un pelín largo, pero ya hemos vuelto a las andadas con podcast de 1 hora. Muy bien, y sobre todo grabando en sábado. Molo, ¿con esto es orgulloso? Sí, sábado por la mañana y ahora a comer. Venga, vamos a comer. Pero nada, gracias por acompañarme una semana más, Moloco. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Abrazo, hasta luego.